En el video anterior, revisamos la estructura del modelo atómico, las características del hidrógeno, de su estado catiónico denominado hidrogenión y las características del protón del hidrógeno, entre ellas su momento angular, su vector magnético, como también sus dos tipos de movimiento, el spin y la precesión. Vimos también que el número de movimientos de precesión realizado por el protón por unidad de tiempo lo llamamos frecuencia de precesión y que el protón del hidrógeno en reposo tiene una frecuencia de precesión de 42 MHz, es decir, 42 millones de movimientos de precesión por segundo. Sin embargo, la frecuencia de precesión no es constante. Esta depende del campo magnético en el que se encuentra el protón. En la ilustración de la izquierda se representa la frecuencia de precesión del protón de un átomo de hidrógeno sin la estimulación de un campo magnético. En cambio, en la ilustración de la derecha, la frecuencia de precesión del protón se encuentra aumentada, ya que dicho protón está en el interior de un campo magnético de 1.5 teslas. En estas condiciones, el protón de hidrógeno precesa a 64 MHz. Ahora bien, la frecuencia de precesión de un protón de hidrógeno dentro de un campo magnético se denomina frecuencia de Larmor y se representa con las letras W en mayúscula y la letra O en minúscula. La frecuencia de Larmor debe su nombre al físico y matemático irlandés Joseph Larmor, quien en el año 1900 demostró y calculó el efecto que tiene un campo magnético en el núcleo atómico. Según la ley de Larmor, la frecuencia de precesión es directamente proporcional al campo magnético efectivo que experimenta el protón, tal cual lo vemos en la fórmula matemática, donde las siglas Fp es la frecuencia de precesión y la letra B mayúscula es el campo magnético efectivo. Como podemos ver claramente en esta fórmula, la frecuencia de precesión es directamente proporcional al campo magnético efectivo, es decir, a medida que aumentamos el campo magnético, mayor será la frecuencia de precesión del protón. Más adelante volveremos a retomar la fórmula matemática de la ley de Larmor, pero por ahora hagamos una especie de resumen hasta este punto. Hemos visto que las tres características más importantes del protón necesarias para entender el funcionamiento de la resonancia magnética son el spin, el vector magnético y la precesión. Pero no solo se utiliza el hidrógeno por la magnitud de su vector magnético, sino además por la gran abundancia de este elemento en el organismo, gracias a nuestro alto contenido de agua. Para la generación de imágenes en la resonancia magnética se utilizan los protones contenidos en el agua y en la grasa, específicamente a nivel de las cadenas de los triglicéridos, aunque en mucha mayor proporción los protones de las moléculas de agua. Se calcula que en un mililitro cúbico de agua hay aproximadamente 10 a la 19 átomos de hidrógeno, o dicho de otro modo, por cada mililitro de agua encontraremos hasta 1000 trillones de protones de hidrógeno. Ahora bien, en ausencia de un campo magnético, los vectores magnéticos de los protones se alinean de forma aleatoria, de manera que el vector magnético neto es igual a cero. Es por esta razón que a pesar de estar compuestos de miles de imanes diminutos, no estamos atrayendo elementos ferromagnéticos hacia nosotros. Pero, ¿qué sucede con los vectores magnéticos de los protones de hidrógeno cuando se exponen a un potente campo magnético? En estas circunstancias, al interior de un campo magnético, los protones se alinean con el campo magnético del imán en dos sentidos, en el sentido del campo magnético y en el sentido opuesto, es decir, paralelos y antiparalelos respectivamente. El estado paralelo se denomina de baja energía o relajado, el antiparalelo de alta energía o excitado.
Como siempre existe un predominio neto de los protones de baja energía, muy pocos por cada millón, el resultado es que el tejido forma un vector neto en sentido paralelo, representado con la flecha amarilla, el cual es la suma de todos los protones. Los demás protones con sentidos opuestos se anulan entre sí. En últimas, la intensidad de este vector neto es la que contribuye a la señal de resonancia. Por otra parte, la cantidad de protones que predominan en sentido paralelo es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético del imán. Es por esto que la señal de resonancia es mejor en campos magnéticos más intensos. A manera de ejemplo, en un campo magnético de 0.5 teslas, solo 3 protones de cada millón contribuyen al vector magnético neto, ya que los demás se anulan por tener vectores magnéticos con sentidos opuestos. En un campo de 1 tesla serán 6 protones por cada millón, y en un campo de 1.5 teslas serán aproximadamente 9 protones por cada millón, contribuyendo a la generación de la imagen. Y esto explica por qué tiene mejor calidad de imagen un resonador de 1.5 tesla que otro de 0.5 tesla, para dar solo un ejemplo. Bueno, hasta aquí este video. En la tercera parte vamos a revisar el fenómeno denominado resonancia del protón cuando es estimulado con ondas de radiofrecuencia y cómo con el resultado de este proceso se generan las imágenes por medio de este método. No olvides suscribirte a nuestro canal para que estés enterado de todos nuestros contenidos y a que me dejes tus comentarios, ideas, sugerencias o inquietudes. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.